como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy tenemos la presencia de nuestro amigo, nuestro hermano, el licenciado Leonardo Jaramillo, quien es director de educación religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. Coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta. Fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien vamos a tratar el tema Pentecostés, numerales 731 hasta el 732. Leonardo, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien. Mucho gusto y es un honor para mí compartir con ustedes este momento de tu magnífica presentación del Catecismo de la Iglesia Católica. Perfecto, gracias. Nosotros estamos muy contentos de que siempre cuando pedimos, Leonardo, ayúdanos con una nueva entrevista, encantado. Perfecto, gracias. Muy bien, recordémosles un poquito a nuestra audiencia quién es Leonardo Jaramillo. Bueno, Leonardo Jaramillo es un trabajador del Señor, un servidor aquí en la Arquidiócesis de Atlanta. Yo nací en Medellín, Colombia, y desde muy joven tuve la oportunidad de emigrar en algunos lugares. Al final terminé aquí en esta bella ciudad de Atlanta, trabajando ya hace 22 años en esta arquidiócesis con la comunidad migrante, ¿no? Desarrollando proyectos de atención desde la Iglesia Católica a más de 1.300.000 migrantes latinoamericanos que viven en esta ciudad, ¿no? Tenemos muchas comunidades que apoyamos en formación, en actividades, en siendo puentes entre las culturas, en un lugar donde se hablan tantas lenguas, pues siendo puentes entre las personas que hablan diferentes lenguas, que piensan de diferentes maneras, que comen diferentes comidas. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Ser un puente entre las comunidades de migrantes en este lugar. En nuestros momentos también tenemos un programa que se llama Vamos al Catecismo. Es un programa que hace lo mismo que tú haces, Juan, ¿no? Es una maravilla saber que en otras partes del mundo también hay personas que están haciendo lo mismo y que podemos compartir, ¿no? Toda esta riqueza de la fe católica. Así que si alguna vez de nuestros radioescuchas migra por estas tierras, sepa que aquí en la Arquidiócesis de Atlanta siempre estaremos con los brazos abiertos para todos los que vengan aquí.
a hacer su vida, a trabajar, a estudiar, a hacer sus familias. Cualquier cosa que el Señor los traiga por estas tierras, sepan que con los brazos abiertos en la misión católica Nuestra Señora de las Américas serán acogidos con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto. Así es. Y en esta época hay mucha migración hacia los Estados Unidos. Muchísima gente ha salido de aquí, de Ecuador, para allá. Muchísima gente. Nosotros aquí en Atlanta ahora mismo hemos tenido oleadas. Hay oleadas, ¿no? Hace unos años hubo una oleada muy grande de mexicanos. Después vinieron, bueno, la primera oleada que hubo en Atlanta fueron los cubanos. Después hubo una oleada muy grande de puertorriqueños. Después vino la oleada grande de mexicanos. Aquí hay alrededor de 800,000 mexicanos que viven aquí en esta ciudad. Después vino una oleada de colombianos y ahora está la oleada de venezolanos. Es impresionante la cantidad de personas, ¿no? Bueno, nos toca irnos acomodando a todos, ¿no? Aquí abundan comunidades no tan grandes, pero son comunidades muy fuertes de centroamericanos, especialmente guatemaltecos y hondureños. Y después lo siguen una comunidad muy interesante, muy hermosa también de salvadoreños, ¿no? Toda esa mezcla está aquí, entre calle y calle, en la misma parroquia, celebrando la misa, todo ese gentío que piensa tan distinto, que celebra tan distinto, que come tan distinto, que estudia tan distinto. Y es un reto de todos los días, llegar a presentar la fe a todos. ¿Eh? Una cosa muy interesante, Juan. Y sobre todo la universalidad de la iglesia. Se palpa, se palpa totalmente. Todos los días lo vivimos. Y eso que no te cuento, pues de todas los grupos que vienen de las etnias, ya ni siquiera son de las ciudades, ¿no? Sino de las etnias, grupos enteros, familias enteras que ni siquiera hablan castellano. Hay por aquí un pueblito más o menos a 1 hora y media de nuestra sede donde en esa comunidad hablan 28 dialectos, en esa parroquia. Dialectos, no castellano. ¿Eh? Dialectos de Guatemala. Y eso es fascinante, ver a los niñitos de 5 años hablando inglés, hablando mam, hablando quiché, hablando castellano, bueno, una cosa tremenda. Increíble. Perfecto. Muy bien. Es un mundo maravilloso. La creación es increíble. Bien, la iglesia hoy recuerda a San Clemente I, mártir y papa. Es el tercer sucesor del apóstol San Pedro, o sea, el cuarto papa, que rigió la iglesia romana en el periodo 92 a 99, en el siglo I, y escribió una espléndida carta a los corintios para fortalecer entre ellos los vínculos de la paz y la concordia. Hoy se celebra el sepelio de su cuerpo en Roma. La cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 13, que dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí, por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son los galileos? ¿No son todos galileos? ¿Cómo es que a cada uno lo oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia,
Frigia y Pánfila, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar que en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí y perplejos comentaban, ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo, han tomado demasiado vino. El tema que estamos tratando o el que vamos a tratar es Pentecostés. Leonardo, por favor, nos ayudas con una introducción. Es importante regresar al tema del catecismo, parándonos exactamente en el lugar donde estamos. Estamos creo en el Espíritu Santo, ¿no? Estamos en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica que habla de la profesión de fe. Estamos en la segunda sesión de esa primera parte que nos habla de la profesión de la fe cristiana. Estamos en esa segunda sesión en el capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Y dentro del capítulo 3 vamos a tocar exactamente el quinto apartado que nos ofrece el catecismo y que dedica 11 números. Hoy solamente veremos 2, pero el tema completo son 11 números, del 731 al 741, donde le da el título el catecismo, El Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos, Pentecostés. Nosotros, teniendo en cuenta esta estructura de la Iglesia para irnos viendo cómo la explicación del catecismo se hace de una manera orgánica para que la fe sea entendida así de fácil, ¿no? Entrando en esta estructura, hagamos, Juan, la lectura de los 2 números que vamos a tocar el día de hoy, 731 y 732. Perfecto. Nos vamos a una pausa y al regreso empezamos con los numerales. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, continuamos con el programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña en esta ocasión desde Estados Unidos de Norteamérica, concretamente desde Atlanta, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, coordinador de licenciatura, maestría y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. El tema que vamos a tratar es Pentecostés, numerales 731 a 732. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse a Facebook, busque Radio Latacunga y allí va a encontrar este material. O puede dirigirse a YouTube, busque Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga y allí hay más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Un trabajo de casi 4 años. Bien, el numeral 731 dice, el día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo, el Señor, derrama profusamente el Espíritu. El siguiente numeral, el 732, dice, en este día se revela plenamente la Santísima Trinidad.
Desde ese día, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humanidad de la carne y en la fe. Participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible, porque ella nos ha salvado. Leonardo, por favor, nos ayudas con las explicaciones, comentarios y aclaraciones de estos numerales. Ese es un tema maravilloso y es un tema muy explicado por grandes maestros. La verdad, nosotros no vamos a aportar gran cosa, ¿no? A este tema tan maravilloso. Estos dos números nos habla de cómo en Pentecostés sucede una consumación. Toda la obra de Cristo, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo. Por tanto, lo primero que hay que decir es que en Pentecostés se consuma la alianza. Esa palabra Pentecostés ya existía antes de la llegada de Jesús, no es una cosa nueva. Era la fiesta de las semanas del mundo judío, o Pentecostés. En el libro de los jubileos, es un libro donde se considera esa fiesta destinada a la celebración cada año de la renovación de la alianza. Ese libro se descubrió en los escritos del Qumran. No es un libro que está en la Sagrada Escritura, es un dato externo que nos deja saber y aprender cómo esta fiesta era importantísima para ellos. Aquella comunidad judía que vivió a comienzos del milenio, donde se guardaban con mucha rectitud las costumbres del Antiguo Testamento, según ese libro de los jubileos, Dios había pedido a Moisés la renovación de la alianza mediante la aspersión de sangre que se hacía sobre el pueblo. La alianza del Sinaí perpetuaba las alianzas anteriores, la alianza de Abraham, la alianza de Noé, y Pentecostés o fiesta de las semanas es la fiesta que perpetúa estas alianzas. Eso hay que tenerlo claro para poder nosotros entender qué fue lo que sucedió ya en Pentecostés desde nuestra concepción cristiana. Nosotros vemos que hay todavía algo más profundo. No es únicamente el recuerdo de las alianzas del pasado, es que hay una verdadera alianza que estaba por llegar. Eso ya lo decían los profetas, que la nueva alianza compartiría la presencia del Espíritu Santo. Qué cosa tan bella esta, ¿no? El gran problema que se planteaba era la fidelidad del pueblo. Ese era el gran problema. ¿Cómo vamos nosotros a ser fieles a esto? En la nueva alianza, la fidelidad en cumplir todas las obligaciones estaría, por decirlo de alguna forma, asegurada por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y esa es nuestra gran fortaleza. El gran problema que tenía el pueblo en el Antiguo Testamento, en Noé, en los patriarcas, en Moisés, Yahvé había ido haciendo alianzas, pero las alianzas habían sido una tras otra incumplidas porque el hombre estaba incapacitado para cumplir alianzas con Dios. Porque es que querer no es poder. Les faltaba algo. Ezequiel 36, 26, 29. Os daré un corazón nuevo. Os infundiré un espíritu nuevo.
Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y guardéis mis mandatos. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así es como la liberación del pecado, la purificación, es el resultado de la infusión de un espíritu nuevo. Es un espíritu de Dios comunicado a los hombres. Y este espíritu será totalmente necesario para una rectitud moral, para poder cumplir una alianza, para poder cumplir unos mandamientos. De esta manera se consuma la nueva alianza, en la que, según el profeta Jeremías, la ley divina queda inscrita en el fondo de los corazones. Por eso Pentecostés es la consumación de la alianza, porque una alianza no es alianza mientras que no lo sea por las dos partes. En el Antiguo Testamento, la alianza solo se cumplía por la parte de Dios. Por la parte de Israel, solo eran intenciones. Decía Santa Teresa, y de buenas intenciones está lleno el infierno. En Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo, la alianza es por las dos partes. Ya el Espíritu Santo nos capacita. Él es la garantía de que nuestro deseo es un deseo verdadero, es un deseo eficaz. Ya no es únicamente una buena intención, como era en el Antiguo Testamento. Ahora es una realidad. Y esa firma es el Espíritu Santo. Él va a ser el garante en esta alianza. En la tradición, Pentecostés ha sido comparado a la alianza del Sinaí. Cuando se produce la alianza del Sinaí, el pueblo vio que aquel monte echaba humo. ¿Eh? Muy interesante, ¿no? Echaba humo. Y en el alto del monte, una nube lo cubría. Son 2.285 metros de altura. Y ellos lograban ver a esa altura que salían llamas de fuego y rayos cuando Yahvé se acercaba al monte para hacer alianza. San Agustín nos enseñó una comparación entre las llamaradas de fuego del monte Sinaí y las lenguas de fuego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. No podía ser de otra manera. Pero poniendo de relieve que en Pentecostés ese fuego no sembraba terror. Al pueblo no le dio miedo, los apóstoles, sino que era un fuego apacible. Una ley escrita no en piedra como en el Sinaí, sino en los corazones, para poder dar cumplimiento a esas profecías de Jeremías acerca de la nueva alianza. Escribiré en vuestros corazones. La piedra pasó. Aquel fuego del monte Sinaí nos hacía temblar, porque nos hacía conscientes de nuestra incapacidad para cumplir aquella alianza. ¿Cómo hacer alianza con Yahvé si ya sabíamos que la íbamos a incumplir? ¡Qué miedo! ¡Qué terror! Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esa alianza es amable. Ese fuego del Espíritu Santo que se posa en nosotros es gozoso, porque es el mismo Espíritu el que nos da la capacidad para poder vivir esa alianza. Con lo cual, no tenemos miedo de Dios. En cualquier caso, tendríamos miedo de apartarnos de Dios, pero no miedo de Dios. Luego, añadimos otra imagen.
no se trata de una ley escrita en piedras, sino de una ley escrita en nuestros corazones que nos capacita, que nos hace amable la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un precepto que hay que cumplir y que está fuera de nosotros, sino que Dios se ha encargado de escribirlo dentro de nosotros. Por eso ya las piedras hoy día sí se pelean, ¿no? Que si están rotas, que si se las robaron, que si se perdieron, que si Moisés las reventó y las astilló. Eso no interesa. Porque esa ley quedó inscrita en el corazón de cada hombre. Ya no tengo que ir a leerla afuera en una piedra, la tengo aquí. De tal manera que esa ley es de mi propio gusto. Es de mi propio gusto. Uno de los dramas que tiene el hombre hoy día es que la voluntad de Dios no le resulta gustosa. Y eso ocurre cuando la alianza está escrita todavía en piedra. Cuando la alianza está en piedra. Sin embargo, cuando Dios le da el don de gustar del Espíritu, entonces la ley de Dios se escribe en nuestros corazones. Y se podrían poner muchos ejemplos de esto. Cuando alguien vive carnalmente la asistencia, por ejemplo, a la Santa Misa el domingo, es para él un precepto por cumplir y ya. Es una obligación. Cuando alguien vive carnalmente la asistencia a la Santa Misa el domingo, por ejemplo, es para él un precepto que tiene que cumplir, es una obligación que le resulta poco gustosa e incluso es un sacrificio que tiene que hacer. Sin embargo, cuando nos dejamos penetrar por el Espíritu Santo, esa ley queda inscrita en nuestros corazones. En Pentecostés, Cristo glorioso reúne definitivamente a la humanidad con Dios, infundiendo en el corazón de esta humanidad su Espíritu, el Espíritu Santo, y éste asegura la sinceridad de la alianza. Esto hay que tenerlo presente una y otra vez en nuestra vida. Pentecostés representa el don supremo del amor de Dios, ya que por medio del Espíritu Santo Dios se entrega a lo más íntimo del ser del hombre. En Pentecostés Dios viene a morar no solo entre los hombres como sucedió en la encarnación. En Pentecostés Dios ha habitado dentro. Es un paso más de la encarnación. Dios no solo habita entre nosotros, sino que habita en nuestros corazones. Es un paso supremamente profundo. Del pasar del entre al pasar de en. Pentecostés entonces consuma la encarnación. Incluso hasta en su aspiración más suprema. No es lo mismo que Dios entre en nosotros a que Dios habite en nosotros. Hay una íntima unión entre Pentecostés y la encarnación, y por otra parte, Pentecostés suscita la entrega más sublime de los hombres a Dios. El encuentro en estas dos donaciones constituye la alianza perfecta, Pentecostés y encarnación. Esa alianza perfecta que era el objeto de toda la obra redentora. Y por eso el catecismo de la Iglesia Católica lo afirma. La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo. Nos vamos a una pausa y regresamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos.
Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas, Magdala Way, nos acompaña nuevamente en este programa para analizar el tema Pentecostés, numerales 731 a 732. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mice y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, puede luego dirigirse a Facebook, busque Radio Latacunga y allí está el material. O puede dirigirse a YouTube, busque Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga y allí están más de 200 videos con enseñanza del catecismo. Bien, vamos a continuar con las explicaciones que nos da Leonardo Jaramillo sobre los numerales 731 a 732. Adelante, Leonardo. Es importante también que podamos ver encarnación y Pentecostés y también ver la relación que existe entre resurrección y Pentecostés, ¿no? La vida nueva que Cristo ha recibido en su cuerpo en la resurrección es la vida del Espíritu Santo. Romanos 1:4. Jesús ha sido constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los hombres, Jesucristo, Señor nuestro. Es una expresión que implica una comunicación del Espíritu Santo a Cristo a través de su glorificación. Primera de Corintios 15:45. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida. En este texto se dice Adán, alma viviente, y de Cristo, espíritu que da vida. El alma es espiritual, lo es por naturaleza, y el primer hombre tiene en sí mismo ese elemento esencial. Pero por espíritu vivificante, espíritu que da vida, San Pablo entiende un elemento espiritual de orden superior. No se refiere a la espiritualidad a nivel del alma, sino a la espiritualidad a nivel del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo tiene al Espíritu Santo como alma que nos comunica a nosotros. Eso es algo muy hermoso. Todo el Espíritu Santo se ha concentrado en su naturaleza humana, en su resurrección, con el objeto de difundirse. El Espíritu indica que Cristo resucitado comunica su nueva vida en calidad de Espíritu. Es vivificante por el Espíritu Santo, del cual está totalmente penetrada la humanidad resucitada de Jesús. La efusión de vida será una efusión del Espíritu Santo y por tanto Pentecostés es complementario a la resurrección. La culminación hacia la cual tendía la resurrección, ya que la nueva vida se le ha otorgado a Cristo en orden a la nueva humanidad, Cristo ha recibido una nueva vida en la resurrección para que esa vida sea difundida.
Por eso la resurrección de Cristo queda perfectamente complementada por Pentecostés. Aquí no hay cabos sueltos, no hay cosas que queden por ahí volando. Hay una continuidad en la acción del Espíritu Santo entre la resurrección de Cristo y Pentecostés. La resurrección tiene como primer autor al Padre, pero el Padre ha resucitado a su Hijo por medio del Espíritu Santo y desde entonces el Padre nos da la vida de Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, a aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Texto maravilloso que ilumina esto que acabamos de decir, ¿no? Es difícil encontrar incluso un texto más claro en la Sagrada Escritura que este. Lo que hizo el Padre resucitando a su Hijo, estaba haciendo las primicias de lo que el mismo Espíritu iba a hacer en nosotros. Eso era lo que sucedía. Y hay consecuencias importantes de esto. Por ejemplo, la Eucaristía. Nutriéndonos del cuerpo de Cristo y dándonos a beber su sangre, se nos está dando como alimento la vida al Espíritu Santo. Por ejemplo, la equivalencia entre vida en Cristo y vida en el Espíritu Santo. Maravilloso. O por ejemplo, la estrecha relación que hay entre ascensión y Pentecostés. Otro paso más que podemos dar, magnífico. La ascensión, que es una partida, la partida definitiva de Cristo. Cristo se va de la tierra corporalmente a fin de venir espiritualmente. El poder divino que ha adquirido Jesús ascendió a los cielos y es poder disponer del Espíritu Santo. Por eso es importante que recordemos que Jesús, como cabeza del cuerpo místico, ha recibido esa capacidad de transmitir desde la cabeza al cuerpo el Espíritu Santo. Pentecostés. Cristo da la vida al cuerpo místico por medio del Espíritu Santo. Y por eso ese Espíritu Santo es la garantía de que nosotros cumplamos la alianza con Dios. En la tradición mística de la Iglesia, en muchos padres de la Iglesia a través de los siglos, se habla del Espíritu Santo como el alma del cuerpo místico. Cristo es la cabeza del cuerpo místico y el alma de ese cuerpo místico es el Espíritu Santo. Por eso la ascensión, que es cuando Cristo comienza a ser cabeza del cuerpo místico, se realiza plenamente en Pentecostés. Incluso la instauración del reino se establece sobre la tierra en el momento de Pentecostés. Y según esto, queridos amigos, no es de extrañar que en los orígenes del cristianismo la fiesta de la Ascensión se celebraba junto a la fiesta de Pentecostés. Juntitas las dos. De hecho, esta tradición litúrgica se mantiene todavía hoy día en la iglesia siria y palestina. Ellos celebran esas dos celebraciones el mismo día. Hoy en día se habla mucho de la iglesia como cuerpo y se habla mucho de la iglesia como alma. Esto es más o menos claro, lo hemos escuchado todos. Hay quien pretende explicar la iglesia en sus estructuras, en sus realidades exteriores, sin conocer el alma. No se puede hablar de un ser humano sin conocer su alma interior, porque sería como desfigurarlo, sería como reducirlo a una animalidad. Y eso ocurre a veces con la iglesia.
ignoramos el alma de la iglesia, que es el Espíritu Santo, y entonces solamente se conoce lo que es exterior, que es su cuerpo. Pero si se desconoce su alma, nos quedamos solo con los destrozos del cuerpo, con las carencias del cuerpo, con las enfermedades del cuerpo, con las falencias del cuerpo. Recordemos la escena de la lanzada, ¿no? En razón del significado simbólico. Ese pasaje tiene una gran intencionalidad. Es más, el evangelista no explica ese significado. El evangelista se limita a mostrar que él da una gran importancia al símbolo. Juan 19:34. Y el que lo vio da testimonio de que salió sangre y agua, y lo deja como en suspenso. Sí, la alusión al bautismo y a la Eucaristía, porque salió sangre y agua. Es completamente verdadera. Pero es aún más cierto que el agua que brotó del costado de Cristo simboliza la gracia, la comunicación del Espíritu Santo. Pero una cosa no quita la otra. Si el agua simboliza el Espíritu Santo, también simboliza el agua el bautismo, ¿no? Juan 7:37-39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. En el diálogo con la samaritana, esa promesa que Jesús le hace, ¿no?, de agua viva, está plenamente anunciando en ese texto de la samaritana ese grito de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos, que es un grito genial, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Eso lleno de gente, imagínate tú, esa fiesta importantísima de los tabernáculos o de las semanas o la fiesta de Pentecostés, como la queramos llamar. Del cuerpo del Mesías debía manar la abundante efusión del Espíritu Santo, pero antes él debía ser glorificado. Por eso el episodio de esa lanza significa que la efusión del Espíritu Santo se obtiene con el sacrificio. El momento en el que el sacrificio se consuma, esa agua viva comienza a fluir, comienza a salir, comienza a distribuirse. En la tradición, el nexo que existe entre sacrificio y Pentecostés se ha expresado en la epístola de los Hebreos 12:24. Y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Es hablar. Esa palabra lo interpretan algunos padres de la Iglesia en la tradición como el don del Espíritu Santo que habla y se difunde en virtud del sacrificio de Cristo. Dicho de otra forma, Pentecostés es la fecundidad del sacrificio de Cristo. Por eso los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo. Perfecto. Nos vamos a una pausa y regresamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme
Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos nuevamente con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente desde Estados Unidos, desde Atlanta, concretamente, el licenciado Leonardo Jaramillo, quien es director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, coordinador de licenciatura, maestrías, diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. El tema que estamos analizando es Pentecostés, numerales 731 a 732. Agradecimientos al señor Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga pueden dirigirse a Facebook, busque Radio Latacunga y allí está este material. O puede dirigirse a YouTube, busque Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga, suscríbase y denle clic en la campanita para que le anuncie cuando tenemos un nuevo video. Allí tenemos más de 300, más de 200 videos con enseñanza del catecismo. Bien, hay más explicación, hay más material para entender un poco mejor estos dos numerales. Adelante, Leonardo, por favor. Cuando hablamos de Pentecostés, que es la fecundidad del sacrificio de Cristo y que estos discípulos quedaron por esta fecundidad llenos del Espíritu Santo, eso tiene unas consecuencias de aplicación muy práctica entre nosotros, ¿no? En nuestra vida podemos tener muchos pasajes de sacrificio, ¿sí? Pero que no son fecundos. ¿Cuántos sacrificios, que hacemos o que nos toca vivir? Pero no son fecundos, porque no hemos invocado al Espíritu Santo para que los fecunde. Y se viven vidas enteras de sacrificio, pero infecundas. Hay muchas personas que pueden llegar a sufrir y sacrificarse tantísimo, sin que el Espíritu Santo fecunde esos sacrificios. Puede y ocurre muchas veces. Porque esos sacrificios y sufrimientos de todos los días, en todas las situaciones, pueden estar errados, quizás porque están buscando la vanagloria. El que una persona sea sacrificada no significa que sea sin más conforme al Espíritu de Dios. De hecho, Jesús se lo reprende a Marta. Marta, Marta, Ella estaba cansada de limpiar, de cocinar, todo eso es mucho sacrificio, pero se estaba buscando a sí misma. Es importante que nuestros sacrificios sean inspirados y sean fecundados por el Espíritu Santo para que esos sacrificios sean salvíficos. Al enfermo en el hospital, en la casa, en la cama, hay que enseñarle que el sacrificio del dolor en su enfermedad es salvífico, pero lo tiene que unir al sacrificio de Cristo para que el Espíritu Santo fecunde ese dolor. Si no, es un dolor insoportable. Si no, es un dolor que implica quítenmelo. Si no, es un dolor que lleva a la persona que es meramente corporal, material, sin ningún espíritu que le fortifique, a pedir que le quiten la vida. Es nuestro tema de la actualidad. Personas que piden que los maten para no sufrir, porque nunca han entendido que el sacrificio y el sufrimiento tiene que ser fecundado por el Espíritu Santo.
Pero uno se tiene que preparar para esto, a uno lo tienen que educar para esto, para que mi sufrimiento y mi sacrificio sea salvífico. Tenemos el gran error de pensar que lo que más me cuesta es lo que tiene más mérito, y eso es un error tremendo. No necesariamente lo que más me cuesta es lo que más mérito tiene. Hay cosas que cuestan mucho y tienen ningún mérito delante de Dios. Ninguno. Porque pueden ser expresión de amor propio, puro orgullo, o en definitiva, que tiene un objeto que tiene poco que ver con la voluntad de Dios. Y es importante que tengamos cuidado de no identificar mérito auténtico delante de Dios con el coste de un sacrificio. Porque este mundo exige muchos sacrificios y no es el Espíritu Santo el que está inspirando precisamente esos sacrificios. Por ejemplo, cuando una persona trabaja 18 horas al día y abandona a su familia y abandona a sus hijos y abandona todo y abandona su salud y deja todo tirar, eso, por más sacrificio que sea, yo trabajo por ustedes, pero te estás matando. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no está inspirado por el Espíritu Santo. Eso está inspirado posiblemente, pues por la avaricia de tener más, yo qué sé. Es verdad que el espíritu de este mundo nos pide comodidad, relajación, no esforzarnos, pero ese mismo espíritu hace que la gente haga también grandes sacrificios, pero son sacrificios estériles e inútiles que no están fecundados por el Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor, en las almas sencillas, lo que hace es fecundar sus sacrificios pequeñitos. ¿Quién nos enseña eso? La vida de los santos. Por eso es tan extraordinario que a los niños, a los adultos, en la catequesis nunca, absolutamente nunca falte el testimonio de la vida de los santos. Por eso no podemos dejarnos llevar del mundo protestante que nos impulsa a sacar los santos de nuestra vida, a sacar los santos de nuestra casa, a sacar los santos de la iglesia, de la parroquia. Imagínate tú. Ahí vemos esos sacrificios pequeñitos de un grande como San Martín de Porres barriendo un monasterio, pero con un sacrificio supremamente fecundador. Por eso los sacrificios hechos por amor y ofrecidos por amor son los que valen. Lo que hace salvífico un sacrificio, entendiéndolo bien, no es la cantidad del dolor que eso supone, sino el hecho de que el Espíritu Santo lo fecunde. Esto es importante tenerlo presente porque es un fruto precioso, maravilloso de Pentecostés. Y termino con una pequeña frase que tenía la Madre Teresa de Calcuta. Pequeñas cosas hechas con mucho amor. Muchas gracias, increíble, extraordinario. Gracias, gracias, Leonardo. Bien, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, Un pueblo que camina. Un saludo especial para toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga, a través de Facebook o a través de YouTube. Un saludo en especial a la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. De allá es nuestro invitado de hoy. Un saludo también para todos los diferentes movimientos de laicos organizados, a religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Leonardo, muy agradecidos contigo por aceptar esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. No queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final, por favor. Yo te invito, Juan, a que este mensaje sea
nunca dejar de invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que ojalá sea todas las mañanas y todas las noches. Todas las mañanas y todas las noches, invocarlo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, muchas gracias, Leonardo. Increíble. A veces hay un libro que dice El gran desconocido, Así el es. Espíritu Santo. Y realmente que nosotros los católicos lo hemos desconocido mucho tiempo. Pero ojalá pues vamos aprendiendo, vamos corrigiendo lo que tenemos, lo que hemos olvidado y vamos en rumbo hacia esa patria celestial. Eso está el catecismo, ¿no? Sí, correcto. Para Sí. eso está el catecismo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Leonardo. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga y no olvidemos el mensaje final de Leonardo, invocar al Espíritu Santo. Gracias, gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.